modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hola, aquí Rodil Rivera en un nuevo episodio de Ley Abierta. Súper emocionado de conversar sobre este tema y pues con la persona con la que estoy hablando es una persona bastante interesante. Entonces, el título que le pusimos al tema es como una introducción al arbitraje internacional, comercial y de inversión. Creo que particularmente nos vamos a enfocar en el arbitraje de inversión, pero pues se va a mencionar un poco de lo comercial. Para eso me acompaña hoy el abogado Emilio Ruiz. El abogado Emilio es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene un máster en arbitraje internacional y derecho de los negocios por la Universidad de Rotterdam, Países Bajos, donde actualmente también vive. Y en su momento fuiste presidente de HYA también, ¿verdad? Por lo que veo aquí. Y en este momento es miembro del equipo de arbitraje internacional de Linklaters LLP en Ámsterdam, Países Bajos. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, Rodil. Gracias por la introducción. En efecto, ese es mi perfil y un placer estar acompañándote aquí el día de hoy y feliz de poder compartir un poquito de lo que sé sobre arbitraje comercial y arbitraje de inversión y las diferentes nociones que podemos ver en la práctica y en la teoría. Sí, va a ser un episodio muy interesante. Coméntame cómo llegaste a Ámsterdam, qué te inclinó hacia el arbitraje, más o menos cuándo te graduaste y llévanos un poquito por ese camino para conocer un poco más de vos. Mi camino o mi introducción al arbitraje comenzó, diría yo que algo temprano, porque mientras yo hacía mi licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que la hice en San Pedro Sula, la licenciatura, me fui expuesto a una organización que se llama Honduran Young Arbitrators, y aquí este era un grupo de estudiantes y abogados jóvenes que se reunían a estudiar temas relacionados al arbitraje, y entonces ahí me interesó porque usualmente uno cuando entra a la carrera de Derecho siempre dice, me gustaría practicar el arbitraje internacional, que diplomacia y cuestiones relativas a la internacionalidad, o uno quiere siempre tener una carrera internacional en el ámbito del derecho, pero en la práctica realmente es bastante difícil. Pero entonces llegué a este grupo y me enteré de lo que era el arbitraje y vi que tenía un ángulo internacional, entonces pensé yo, de pronto por aquí puedo yo hacer una carrera en arbitraje internacional y puedo practicar fuera de Honduras. Y entonces así es como entré en esta organización, me empapé un poquito más sobre lo que era el arbitraje, me di cuenta de las firmas en Honduras que lo practicaban, y eso me llevó una vez que me gradué de la carrera de Derecho allá por el 2020, pero comencé a trabajar yo en una firma que se llama Central Law, que es una firma regional que tiene oficinas en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Entré a este equipo y empecé a practicar el arbitraje porque ellos ya llevaban una serie de arbitrajes cuando yo entré y me fui empapando y a raíz de eso yo empecé a buscar una maestría y de alguna forma u otra llegué a esta maestría que ofrecen en Rotterdam, que es en arbitraje internacional y derecho de los negocios, e inmediatamente pues tomé mis cosas y apliqué y comencé mi aventura, ¿verdad? Y resultó ser que durante mi maestría pues tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Linklaters porque mi profesor es socio dentro de la firma, y entonces una cosa llevó a otra, me contrataron y ahora me encuentro aquí practicando el arbitraje dentro de este equipo que pues lleva casos muy interesantes y nada, aquí compartiendo un poquito más para expandir también lo que es el aporte al arbitraje en Honduras. Sí, y como dos comentarios antes de empezar con el tema. Uno, invito a los que nos escuchan a que busquen el episodio que hicimos sobre esta organización de la que formaste parte, de HYA, con Blanca Mejía, con la abogada Blanca. Entonces, pues ahí pueden escucharlo para conocer un poquito de la organización. Y lo otro es sobre lo que conversamos cuando inicialmente tuvimos un contacto, y es de la importancia en el derecho, la importancia de crear de teoría jurídica, de escribir artículos a una fase más avanzada, libros, doctrina. Sí. Es muy importante, ¿verdad? Y estos espacios, o sea, los podcasts, a mí en lo personal me encantan y siento que es un medio genial para compartir este contenido y es más a tono a la modernidad, a las audiencias actuales. Entonces es muy importante, es muy valioso y pues gracias a vos por acompañarnos y compartir un poquito de tu experiencia y el conocimiento que has desarrollado. Tocando ese punto, tenés toda la razón, y durante yo estaba estudiando mi licenciatura me dediqué bastante a escribir artículos de opinión. Fíjate, creo que
Eso es algo que de pronto la gente deja de pensar en hacer, como publicar artículos. Es importante, en efecto, que la gente ya sea participar dentro de estas organizaciones extracurriculares o escribir un artículo para El Heraldo, La Tribuna, dando tus opiniones sobre cierto juzgado o cierta decisión. Es bastante importante para el desarrollo de la carrera y creo que eso es algo que Honduras necesita bastante, que los abogados y los estudiantes pues viertan sus opiniones y de esa forma vaya avanzando y desarrollándose la carrera de mejor manera. También para el sistema legal, fíjate, creo que Claro. pues, la configuración del sistema legal, vaya, Honduras somos un sistema continental basado en la codificación, pero toda esta categoría de contenido no oficial es muy, muy importante para poner en comunicación o poner a disposición de tal vez no únicamente abogados qué es lo que sucede con el sistema legal, cómo está configurado, cuáles son las reglas, y esto le da más vida al sistema legal de un país, hace más hardware el ejercicio de la democracia, lo hace más activo, ¿verdad? Que una pieza clave para que un sistema legal pueda funcionar. Arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Y si querés de un solo ahí, ¿qué es el arbitraje internacional? Sí, fíjate, buena pregunta y hay bastantes definiciones que se podrían decir sobre qué es el arbitraje. Comúnmente se entiende que pues, es un método alterno de resolución de conflictos. Yo le agregaría que también es un método privado. Y es alterno, se refiere a la justicia ordinaria, es decir, es alterno a las cortes y a los juzgados nacionales. Y por medio de este mecanismo, pues se pueden dirimir conflictos generalmente de índole comercial, pero de igual forma se puede pactar cuestiones civiles y, por ejemplo, en Honduras, la ley de arbitraje y conciliación y arbitraje, igual contempla cuestiones como sucesiones, o sea, en un testamento se puede poner una cláusula arbitral. Y entonces eso es como para darte un ejemplo. Pero bueno, entonces por medio del arbitraje se pueden dirimir conflictos. Generalmente son domésticos, pero lo que hace un arbitraje internacional es el hecho de que una parte sea extranjera. Entonces, con el simple hecho de que una parte sea extranjera, y el arbitraje ya se convierte de esa forma en un arbitraje internacional. Usualmente esa es la diferencia. las partes, sí, esa es la parte. La diferencia es que una de las partes sea internacional. Y para que las partes puedan accesar al arbitraje, pues obviamente se tiene que pactar, ya que es un método alterno. Entonces quiere decir que las partes tienen que pactar por ello y usualmente, bueno, no usualmente, sino en efecto, estos conflictos son dirimidos por un árbitro. El árbitro, digámosle que es el juez designado por las partes para dirimir. Estos árbitros tienen que ser independientes, tienen que ser imparciales y usualmente son nombrados conforme en primer lugar, si las partes lo acordaron de esta forma, de acuerdo al acuerdo arbitral, o en su defecto por medio de como las reglas de arbitraje que las partes han designado. Es decir, en el acuerdo arbitral las partes ya designan de pronto unas reglas particulares que van a aplicar al arbitraje, como por decir las reglas de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés o las reglas de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Pero entonces para deconstruirte esta definición te lo voy a poner en bullets. Entonces es un método privado para resolver conflictos, es alternativo a las cortes, tiene su base en el consentimiento, es decir, es una criatura del consentimiento, y las partes eligen sus reglas y el laudo o resolución que surge del proceso es vinculante y es definitivo para las partes. Quiere decir que es ejecutable. Las bullets, ¿no? Ayudan. Sí. Entonces, bueno, ya definimos un poco qué es el arbitraje y el arbitraje internacional y sus diferencias. Y está esta otra categoría muy importante que es la clasificación de arbitraje comercial y arbitraje de inversiones. ¿Qué es esto, Emilio? Contanos un poco. Sí, bueno, entonces el arbitraje comercial, como te vengo diciendo, es una criatura del contrato o del consentimiento entre las partes. Generalmente es entre personas jurídicas y personas naturales, ya sean empresas, nacionales o internacionales. Y las disputas en este tipo de arbitrajes comerciales generalmente, como su nombre dice, son de naturaleza comercial, es decir, contractual. Ya pueden ser disputas entre accionistas, disputas entre empresas, un contrato de distribución, etcétera. Generalmente mercantiles o civiles. Y después entramos al arbitraje de inversión, que es una categoría distinta. Es completamente distinto yo. Generalmente las partes son un inversionista y un Estado. Y vos te preguntas cómo es que un Estado entra a un contrato con un inversionista. Bueno, generalmente es a través de tratados bilaterales de inversión. Y entonces en estos tratados bilaterales de inversión los Estados se comprometen a dar ciertos estándares de estabilidad o ciertos estándares de protección a las inversiones de los inversionistas. Entonces, un arbitraje de inversión se inicia cuando un inversionista considera que el Estado anfitrión ha violentado el tratado.
bilateral de inversión. Es decir, el inversionista tiene derecho a elevar el reclamo a estos distintos tribunales internacionales a raíz de considerar que el Estado anfitrión en el que él ha estado invirtiendo o su inversión se ha visto afectada por medio del Estado, por una acción del Estado, y entonces eso hace que se cree o se genere lo que es un arbitraje de inversión. Y más adelante te voy a comentar un poquito más sobre las particularidades de este tipo de arbitraje. Ok. En Honduras creo que ha estado en un par de ocasiones en el CIADI, ¿verdad? Y vamos a hablar más adelante. Y pues ahorita hay algunos casos en proceso. Y más adelante vamos a hablar acerca de otras organizaciones que nos contés un poquito, pues, qué más hay aparte del CIADI y tener esa conversación. ¿Te parece ahorita si hablamos acerca de estos conceptos que son esenciales en el arbitraje, que es la separabilidad del acuerdo y esto otro que se le llama competencia de la competencia o competence, así se le llama, si no me equivoco? Correcto, una doctrina alemana, la competencia de la competencia. Entonces, aquí estos dos conceptos, y te voy a compartir un poco más, estos dos conceptos generalmente se ven en arbitraje comercial, pero creo que es importante también para los que nos escuchan que ya tengan estos conceptos en mente, y este tipo de cuestiones son las que hacen que el arbitraje sea pues bastante atractivo. Y el primer concepto o primera doctrina sería la separabilidad del acuerdo. Y entonces, en el contexto de un arbitraje comercial, si llegase a encontrar que el contrato donde se encuentra esta cláusula arbitral es nulo o de alguna forma es anulado, la cláusula arbitral, a raíz de esta doctrina que se ha desarrollado, se separa del contrato. Es decir, tiene cierta autonomía que la separa del contrato mismo, lo cual permite que la voluntad de las partes, como te lo dije cuando te expliqué un poquito sobre el arbitraje al principio, esto hace que la voluntad de las partes sobreviva en caso de que un contrato se vea anulado. Y entonces siempre se debería dirimir estos conflictos que puedan surgir a raíz de la anulación de un contrato por medio de arbitraje. Entonces de esta forma se sobrevive, digámosle, la autonomía de las partes. Y después la competencia de la competencia o competence es la facultad que tiene el tribunal para decidir sobre su jurisdicción. Es decir, esto es lo que refuerza la jurisdicción arbitral a que sea independiente de las cortes ordinarias. Es decir, el tribunal mismo decide sobre su jurisdicción. Es el que está facultado para determinar si en efecto tiene jurisdicción o no, para escuchar de la causa, si la cuestión que se ha traído al arbitraje es arbitrable, etc. Pero si bien es cierto, la competencia de la competencia tiene sus ciertos límites, y es que siempre se puede, digamos, probar o comprobar frente a las cortes de la sede. Y aquí entramos a un tema que también es importante conceptualizar, que es la sede del arbitraje. Y la sede es la ficción, digamos, dentro del acuerdo arbitral que dice que un arbitraje está o tiene su sede en cierto país o jurisdicción, digamos, en Honduras. La sede, en este caso... Esto se tuvo que establecer en el acuerdo entre las partes, ¿verdad? Correcto. Esto se tuvo que establecer ya sea en el acuerdo o dentro del contrato. Hay bastantes formas o técnicas para llegar a la sede, pero generalmente, y como se le recomienda a la gente y en las empresas, es que ya inmediatamente en su acuerdo arbitral ya nombren la sede. Y entonces son las cortes de la sede las que, digamos, supervisan el proceso arbitral. Asimismo, es la ley de arbitraje de la sede, es decir, la ley de conciliación y arbitraje de Honduras, que regula el proceso arbitral, donde las reglas de arbitraje que las partes eligen, digamos, CCIC, no dicen nada al respecto. Entonces, digamos un ejemplo rápido, si las reglas de la CCIC no hablan sobre tema X, de pronto podemos ir a la Ley de Conciliación y Arbitraje de Honduras, que nos habla del tema X, y entonces de ahí parte la ley o regla que estamos buscando. Entonces, la sede tiene esa función de supervisar el arbitraje, regularlo por medio de su ley, claro, y también es la que conoce sobre anulaciones y anulaciones de laudos una vez se ha emitido. Es decir, una vez el tribunal arbitral emite su laudo, es frente a las Cortes de Honduras donde se puede tratar o intentar anular el laudo que fue emitido. Pero volviendo un poquito a los conceptos, el arbitraje también tiene una serie de conceptos que lo hacen bastante atractivo, como ser la neutralidad e imparcialidad que tienen que tener los árbitros a la hora de decidir sobre estas disputas. Eso es un poco de sentido común, ¿verdad? Pero igual vale recalcarlo que los árbitros tienen que ser neutrales e imparciales. También otro de los que
en la justicia ordinaria también, en teoría. No, correcto, sí, correcto, en teoría. Y ahí es el tema, ¿verdad? Pero en teoría los jueces y los árbitros deben ser neutrales e imparciales. Y otro tema que también hace bastante atractivo el arbitraje es la flexibilidad, porque como las partes acuerdan cómo va a ser el arbitraje, cómo se va a llevar a cabo, eso le da al procedimiento o al proceso bastante flexibilidad en comparación a las cortes ordinarias que ya tenés A, B, C y D y lo tenés que hacer en A, B, C y D. Pero en el arbitraje es un poquito más flexible y las partes pueden acordar también en consultoría o consultándole a los árbitros cómo se va a llevar a cabo el proceso. Y también hay otra cuestión que usualmente la gente lo vende como lo más atractivo del arbitraje, pero ya te voy a decir por qué no es lo más atractivo, pero es la confidencialidad. Claro, tiene su atractividad el hecho de que los procesos se manejen de forma confidencial, especialmente cuando es una empresa bastante grande y tampoco quieren que pues sea público la causa o la disputa que se está dirimiendo, que en efecto es importante y es algo que las cortes ordinarias no te dan. Pero lo que yo diría que es lo más importante del arbitraje es el hecho de que los laudos pueden ser anulados bajo mínimas puntos. Hay poquitos puntos por los cuales vos podés anular un laudo. Y esos puntos para anulación de un laudo están en la Ley de Conciliación y Arbitraje. Y yo invito a la gente que nos está escuchando el día de hoy que los revisen y los comparen con los puntos de anulación o las diferentes recursos que existen en la jurisdicción ordinaria. Pero entonces lo difícil que es anular un laudo lo hace bastante atractivo. Quiere decir que una vez que el tribunal arbitral emite su laudo, básicamente y en efecto es una decisión final y vinculante entre las partes que es muy difícil de anular. Y eso me parece a mí que es lo más atractivo. Y lo segundo dentro de esta atractividad es la ejecución, la facilidad de ejecutar laudos en diferentes países y contra las partes que están vinculadas. Pero te voy a hablar un poquito más sobre la ejecución de laudos más adelante cuando ya estamos viendo temas de ejecución. Pero eso te diría yo son como los conceptos bases para ya tener en mente y poder tener una idea más clara de qué es lo que hace el arbitraje atractivo como método. ¿Y por qué decís, abogado, que la parte de la privacidad o la parte de la confidencialidad no es tan atractivo? ¿Te referís porque hay otras cosas más atractivas o te referís porque en el fondo en algún momento más adelante puede llegar a ser público? ¿O en qué sentido? Si pudieras desarrollar un poquito más eso que comentaste. O sea, me parece que no es lo más atractivo cuando te pones a pensar en la oportunidad de que un arbitraje es neutral. Es decir, digamos, una parte estadounidense preferiría 1000 veces irse a un arbitraje donde conoce las reglas, conoce los árbitros porque son ellos quienes los nominan, a irse a las cortes ordinarias del país donde está invirtiendo. Por decirte un caso, en Honduras existe un riesgo que un extranjero no quiera tener que ir a un tribunal extranjero donde no conoce el derecho, no conoce las leyes, no conoce los abogados y tampoco conoce cuál es el Estado de Derecho, qué tan eficiente, qué tan apegado a derecho o digamos, niveles de corrupción existen en estos países. Entonces, esa neutralidad entre las partes eleva el campo de juego y los pone en igualdad de armas a las partes. Y el otro tema también aquí que me parece que con la neutralidad es más atractivo que la confidencialidad es la ejecución, porque un laudo, digamos, si tenés un laudo en contra de una parte estadounidense, es muchísimo más fácil ejecutar en Estados Unidos un laudo a través de la Convención de Nueva York que ejecutar una decisión o un juzgamiento de una corte ordinaria que tiene que ir por un procedimiento que es mucho más arduo, se tarda bastante, la corte hondureña tiene que comunicarse con la corte estadounidense y tiene que ir por este proceso que es una pérdida de tiempo cuando estamos hablando de cuestiones corporativas y el tiempo es dinero y esos son el tipo de consideraciones que van en la cabeza de los empresarios. Bueno, usualmente de los abogados de los empresarios, pero estas son las cuestiones que a mi parecer hacen al arbitraje más atractivo por encima de la confidencialidad, que si bien obviamente tiene bastante relevancia y es un punto a favor, pero quisiera yo cambiar un poquito aquí o ir en contra de la corriente y decir que la neutralidad y la facilidad de ejecutar los laudos están por encima de la confidencialidad. ¿Ya ingresaste a la librería que lanzamos? Encuentra y adquiere libros en nuestra selección de más de 500 títulos de doctrina jurídica de primer nivel. Encontrarás editoriales como Siglo, Bosch, Didot y Marcial Pons. Solo debes ingresar a
librería.todolegal.app o busca el enlace en las notas de este episodio. Fíjate que en ese tema de la confidencialidad, por ejemplo, se suele creer que uno quisiera, como sacándolo del tema del arbitraje, pero sí, después lo voy a relacionar, que uno quisiera saber cómo votan todos los diputados con respecto a las mociones que se presentan ante los diferentes congresos u órganos legislativos de cada país. Pero hay una curiosidad, fíjate, me leí un estudio de una organización en Reino Unido que decía que donde sí es bien transparente y donde sí se contabiliza la votación y donde se puede acceder de una manera sofisticada y hacer análisis de datos sobre cómo votaron los diferentes parlamentarios, pero que este mecanismo en el fondo solamente es utilizado o mayormente es utilizado por las organizaciones o las empresas que hacen lobbying. Entonces al final termina siendo un mecanismo para perfeccionar el lobbying. Entonces es como un aspecto, ¿verdad? Una contracara, digamos, de la confidencialidad, sí, de la confidencialidad y de lo público. Y por otro lado también me surge la pregunta de cómo entonces se crea jurisprudencia al ser los laudos confidenciales, o cómo es ese aspecto de crear jurisprudencia en el arbitraje. Pues la jurisprudencia es una herramienta, una fuente del derecho bastante utilizada más en el sistema anglo que en nuestro sistema, pero que cada vez me parece a mí, la impresión que tenemos desde Todo Legal es que cada vez hay más deseo por parte de los abogados de hacer uso de sentencias. Entonces la importancia de la jurisprudencia, pero cómo se configura junto con esta confidencialidad del proceso arbitral, cómo se lleva a cabo y se sentan precedentes y se crea jurisprudencia. Correcto, no, y acertada tu pregunta y tu comentario, porque esa es una de las críticas que el sistema tiene a veces, es el hecho de la confidencialidad, qué es lo que pasa detrás de un proceso arbitral, qué es lo que están pensando los árbitros, cómo llegan a esa decisión. Pero esto es importante también recalcar lo que esto es usualmente en el contexto del arbitraje comercial, es decir, entre partes comerciales. Generalmente totalmente la confidencialidad privada, ¿no? Es total, exacto. Entonces ellos prefieren decidir sus disputas de forma confidencial. Pero ya en el arbitraje de inversión, generalmente y con sus ciertas excepciones, los laudos son publicados. Pero esto es un tema también que se viene trabajando ya dentro de la comunidad arbitral, de tratar de publicar más laudos. Porque también te voy a comentar que no todas las reglas de arbitraje te mandan a que el proceso sea confidencial de facto. Es decir, las partes bajo ciertas reglas, ellos son los que tienen que optar porque el proceso sea confidencial. Así que no siempre es que los laudos son confidenciales. Y ese también es un tema que a veces, como te digo yo, pasan vendiendo el arbitraje como confidencial. La gente generalmente cree, bueno, nadie se da cuenta cómo hacen esto, debe ser corrupto, y obviamente se presta para eso la sombra de la confidencialidad. Pero, como te digo, las instituciones y los demás entes o organismos que se dedican al arbitraje están tratando cada vez de que se publiquen estas decisiones y se hagan públicas. Pero, como te digo, no todos los arbitrajes son confidenciales, entonces pasa eso también. Y eso permite que pues se pueda accesar a decisiones o laudos. Sí. ¿Cómo se le llamaría jurisprudencia o cómo se le denomina a los precedentes en el campo de arbitraje? Pues fíjate que el arbitraje, y aquí tenemos que ir al arbitraje de inversión, pero de igual forma en el arbitraje comercial se hace referencia a las decisiones pasadas, no está sujeto a la jurisprudencia literalmente, pero claro, siempre cuando las partes hacen sus memoriales o sus argumentos, siempre hacen mención de los estándares o la forma en que se decidió en arbitrajes pasados. Entonces, no necesariamente el arbitraje necesita jurisprudencia como una de sus fuentes, pero en efecto y empíricamente los estudios confirman que los tribunales arbitrales sí motivan sus decisiones en base a decisiones pasadas. Entonces, como te digo, las fuentes sí es un tema también no completamente directo, porque en teoría las fuentes aquí para decidir un arbitraje comercial sería el acuerdo arbitral y la ley aplicable, pero las partes, eso no quita que puedan ellos hacer uso o referencia a decisiones pasadas. Y en arbitraje de inversión es distinto. De igual forma, en el arbitraje de inversión tienen que tener los árbitros atención a la ley aplicable del Estado
porque al final la inversión se hizo en base al derecho de un Estado, pero las violaciones son de derecho de carácter internacional. Entonces ahí sí tienen que atender a principios del derecho internacional, y las partes en ese tipo de situaciones del contexto del arbitraje de inversión hacen referencia a decisiones pasadas, a la costumbre, y para darte una respuesta exacta de fuentes para el arbitraje de inversión, para los que nos están escuchando, sería ver entonces el artículo, si no me equivoco, el artículo 38 de los estatutos de la Corte Corte Internacional de Justicia. Ahí ya te delinea te delinea cuáles son las fuentes del derecho internacional. Que no me las sé. Artículo 38 Artículo 38 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya. ¿Te parece entonces si nos haces un breve resumen histórico de las diferentes etapas a través de las cuales se han internacionalizado reclamos locales? Sí, digámosle que es como un recuento histórico de lo que nos ha llevado a lo que es el arbitraje de inversión como lo conocemos ahora, ¿verdad? Y entonces comienza esta cuestión cuando los estados pues no celebraban acuerdos de inversión y tratados bilaterales, etcétera, pero si bien es cierto, ya lleva un tiempo que se van celebrando tratados de inversión históricamente, pero al principio se le conoce como gunboat diplomacy, que es básicamente diplomacia a través de las armas, y en efecto eso es lo que era. Básicamente era un estado amenazando al otro por sus inversionistas, es decir, el estado británico amenazaba al otro estado y le decía, bueno, voy a tener que llevar mi armada si no le cumplís al inversionista que viene de mi país. Entonces era bastante conectado a lo que es la diplomacia y la política, y de esta forma hacían los estados valer sus acuerdos, básicamente amenazando. Yo creo que aquí me imagino que la Compañía de las Indias, ¿verdad?, jugó un rol en esto. Exacto. Ahí creo que ya era más protección diplomática, pero también lo que pasa cuando no existen formas o mecanismos para resolver disputas es que llega a ser que, como en el caso de Honduras, la empresa era más poderosa que el Estado mismo. Entonces tenían una injerencia abismal y podían de esa forma hacer como querían. Entonces, claro, históricamente... o vamos a guerra, digamos. O quitamos al presidente y ponemos al presidente que nos va a dar las concesiones que queremos. Y de ese tipo de forma es como ellos hacían esto. Pero entonces empieza con gunboat diplomacy, que es amenazar directamente con el uso de las armas. Y después está lo que es la protección diplomática, que era básicamente... Gunboat diplomacy, ¿en qué épocas lo situarías? Más o menos, como en qué rango, digamos. Creo que en los 1900 está. Ok. Sí, que aún estaban en los barcos y era pelea entre botes y barcos y así. Ok. Pero entonces, sí. Luego llegamos a lo que es la protección diplomática, que era básicamente un estado yendo donde otro estado por vías diplomáticas y haciendo ahí la petición de que se le restituyese o se le compensara al subinversionista nacional de la falta o de lo que se le quitó, lo que no se le protegió, etcétera. Pero lo que tenían en común estos procesos es que eran bastante políticos. Era bastante político y claramente no todos los inversionistas tenían acceso a que llegase el Estado a defenderlos. Claramente tenían que ser esos inversionistas que tenían bastante influencia en su país de origen. Entonces es ahí donde se empiezan a celebrar estos tratados bilaterales de inversión, y ahí se va incluyendo estas cláusulas que ya hacen referencia a la Corte Permanente de Arbitraje, porque fue la primera institución que se fundó para poder celebrar estos arbitrajes, que nace a raíz de la Conferencia de Paz. Se le llama la Conferencia de Paz de La Haya, donde se decide ahí crear la Corte Permanente de Arbitraje para, en efecto, dirimir estas disputas entre inversionistas y estados y entre estados y estados. Y entonces, de esta forma, ya tienen los inversionistas inversionistas en general, ya no solo son los que tenían el acceso a los políticos, la oportunidad de elevar sus reclamos ante un estado, ante un tribunal independiente, porque caso contrario tenías que ir por vías diplomáticas y ahí tenés que pasar por la burocracia de que el político te escuche y después vaya donde el país X a elevar tu reclamo, que no siempre es lo que sucedía. Y también existe la posibilidad de que hacía el estado el reclamo a través de vías diplomáticas,
recibía el dinero y después vos tenías que pasar por un proceso burocrático para llegar a tu compensación, que lo hacía todo totalmente ineficiente y bastante politizado. Entonces, el mecanismo de resolución de inversor-estado viene a quitar esta burocracia o todos estos canales innecesarios, lo vuelven, digámosle, neutral o depolitizado, y ya se pueden, y entonces empiezan a proliferarse los tratados de inversión, y a la fecha tenemos unos 2.500 tratados bilaterales de inversión por los cuales los inversionistas pueden elevar sus reclamos ante estos tribunales. Entonces, históricamente fue básicamente una depolitización del sistema, y ahora estamos en lo que creería yo que es lo más neutral que se puede hasta el momento hacer, que me parece un buen sistema. Uh-huh. Que la fase, pues, ¿cómo la llamarías? La fase de acuerdos internacionales de inversión, eso es como el Estado. Sí, la proliferación de acuerdos de inversión, diría yo. Y entonces ahí también tenés tratados de libre comercio, tratados multilaterales, y después también puede ser que inversionistas hagan contratos directamente con el Estado, y entonces ya tienen contratos de inversión que ya tienen sus cláusulas, que ahí mismo se pacta que en caso de que exista un conflicto, el inversionista puede acudir a estos tribunales. Oíme, y sí. Esto del arbitraje es como ¿qué dirías vos? ¿Que es una criatura que de naturaleza más codificada o de naturaleza más jurisprudencial, de precedentes, de buenas prácticas? Estoy como intentando ubicarlo, ¿verdad? Como porque es un suprasistema de alguna manera, ¿no? Sí, en efecto, es un sistema transnacional, digámosle, pero yo creo que se remonta a los comerciantes. El arbitraje nace con los comerciantes. Existían, bueno, desde la Roma se entiende que ya existían arbitrajes y se puede leer al respecto, pero es básicamente un tribunal privado que la gente decide instaurar, y entonces de esa forma es que el arbitraje se va formando, se va formalizando y se va codificando. Se van creando estos tratados de inversión, se van creando estas reglas dentro de los convenios, como el convenio del CIADI, donde ya se instauran estas instituciones, en el caso del CIADI, auspiciados por el Banco Mundial. Entonces básicamente diría yo que pasamos de la informalidad de cómo resolvemos las disputas relacionadas a inversiones a la formalización por medio de estos tribunales que ya son supranacionales. ¿Y la naturaleza de la criatura dirías que es codificada o más jurisprudencial? Pues es jurisprudencial en efecto, y a raíz de la jurisprudencia es que se va madurando la idea, y ahí es donde se crean las codificaciones, pero en efecto es jurisprudencial. Ok. Sí. Emilio, ¿y qué organismos o instituciones han desempeñado un papel importante en la promoción y el desarrollo del arbitraje de inversión? Sí, bueno, aquí diría yo el organismo más importante o el principal sería la Corte Permanente de Arbitrajes, que se funda a raíz de la Conferencia de Paz de La Haya, allá por 1945, y entonces a raíz de la fundación de la Corte Permanente de La Haya se funda también, o digamos en competencia, podemos decir como respuesta a la Corte Permanente de Arbitraje, se crea por medio del Banco Mundial el CIADI, que surge a raíz del convenio de Washington, y el Banco Mundial auspicia que la institución del CIADI, que sus siglas se refieren al Centro de Arreglo de Disputas Relativas a la Inversión, Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversión, CIADI, se funda, y entonces empiezan aquí a dirimir en su mayoría los conflictos o las disputas entre inversionistas y estados. Y también existe, ¿verdad?, la figura de un arbitraje, que un arbitraje sea ad hoc, que entonces no necesariamente está situado o administrado por una institución, sino que las partes mismas son las que pueden crear o hacer las reglas para cómo se va a llevar a cabo el arbitraje, y para eso pues existen las reglas de arbitraje de la CINUDMI, que es de las Naciones Unidas, y entonces este es un reglamento de reglas de arbitraje por el cual las partes pueden llevar a cabo sus arbitrajes, que usualmente dentro de estas reglas la autoridad nominadora es la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces la Corte Permanente de Arbitraje juega un rol no de administración del arbitraje per se, pero sí juega un rol como autoridad nominadora que ayuda a que el arbitraje pues le da como una pequeña estructura o una guianza a estos arbitrajes que se le conocen como arbitrajes ad hoc o
como arbitraje juncitral o sinudmi, como se dice en español. Sabemos que los tribunales en la justicia ordinaria pues se sostienen financieramente básicamente de los tributos, ¿verdad? De cada país, bueno, en nuestro caso en Honduras, de los tributos. ¿Cuál es la estructura financiera que sostiene a todos estos organismos que parece que operan como de una manera bien independiente, una manera bien descentralizada? Sí. ¿Qué es lo que los sostiene a ellos? Como la ONU, digamos, y toda esta convergencia de naciones que aportan capital para todo lo que raíz a la ONU, a intentar mantener la paz, etcétera. Claro. ¿Es esto lo que financia estas organizaciones o también los procesos y el pago pues, es un servicio pagado? Si nos pudieras contar un poquito de eso. Sí, en efecto, al día de hoy te diría yo, de pronto en su concepción, sí, las partes que lo fundan, como hacer las partes del convenio de Washington o el Banco Mundial, fueron los que aportaron ese primer capital para crear las instituciones, pero a hoy día estas instituciones cobran se llaman los cobros administrativos por sus servicios. Entonces, todas las partes que están involucradas en un arbitraje de inversión o que necesitan los servicios de autoridad nominadora de la Corte Permanente de Arbitraje, claramente tienen que pagar un costo. Entonces ya tienen estas instituciones sus canons donde ellos cobran por la administración de los procedimientos. O sea, son autosostenibles. A este punto diría que son autosostenibles, y de igual forma cuando estas instituciones publican sus estadísticas, también publican ellos cómo están financieramente, y entonces ahí se puede ver qué porcentaje del dinero viene de los arbitrajes que están bajo su administración, y diría yo que son instituciones que no tienen problemas económicos en el sentido de que sí se pueden sostener por medio de los costos administrativos que conllevan estos procesos. O sea que inicialmente nada más es que se les dio arranque a través de estas donaciones, llamémosles, de estos organismos internacionales, sí, que al final es un tributo en el fondo, porque pues sí, eso se origina en los tributos de se origina en aportes de los países que solo pudieron obtener el dinero a través de tributos, ¿no? Correcto. Ciertamente, entonces de esa forma es que se crean. Ok, pues a través de la plática hemos mencionado algunos de los tratados internacionales más importantes sobre esta temática de arbitraje, pero tal vez si pudieras señalarnos los más importantes, ¿cuáles son? Y tal vez si los desarrollas como brevemente las generalidades de cada uno de ellos para saber qué es lo que proponen. Sí, yo te diría, empezando aquí que ya hemos tocado las instituciones, diría primero, en primer lugar, aquí en ningún orden en particular, el convenio del CIADI es bastante importante porque es el que hace la creación de la institución que es el CIADI, donde se dirimen estos conflictos. Tenemos el convenio, como mencionamos, de la Corte Permanente de Arbitraje, pero creo yo que aquí el que requiere nuestra atención, o el más importante, o como algunos autores o comentaristas le llaman, que es la joya de la corona del arbitraje, y para los que practican el arbitraje, es la Biblia o ese manual de guianza, es la Convención de Nueva York. Y la Convención de Nueva York es la corona, es la joya de la corona, porque es la que regula tanto el reconocimiento de los acuerdos arbitrales internacionales como, y lo más importante viene aquí, es la ejecución de los laudos internacionales. Y es esta convención, la que regula el hecho de que yo tengo un laudo emitido en Honduras y lo quiero ejecutar en Estados Unidos, que son países contratantes. Creo que ya la Convención de Nueva York tiene alrededor de 174 países contratantes, y es a través de esta convención que los países contratantes o los inversionistas o las personas o los creditores de estos laudos pueden fácilmente, porque es un proceso bastante fácil, y las personas que nos escuchan pueden revisar y leer la Convención de Nueva York, que es bastante pequeño, es un instrumento bastante pequeño pero conciso, y sus efectos son palpables. Hace que cuando uno tiene un laudo en un estado contratante emitido en ese estado, es decir, Honduras, en este caso que están usando como ejemplo, pueden ir a Estados Unidos y ejecutar estos laudos de manera bastante rápida y eficiente a través de la Convención de Nueva York, que es la que regula la ejecución, el reconocimiento y la ejecución de laudos internacionales. Y entonces esto es lo que hace que el arbitraje sea bastante atractivo, el hecho de que cuando uno tiene un laudo lo puede ejecutar virtualmente en cualquier país contratante de la Convención de Nueva York. Y esto es lo que hace que el arbitraje sea
el método primordial que eligen las empresas a la hora de hacer inversiones en X, Y o país. Y de igual forma el convenio del CIADI, porque el convenio del CIADI pasa que es un sistema, digamos, autocompositivo, que él mismo es como decir un solo organismo. Entonces quiere decir que un laudo CIADI emitido por el CIADI a través de la convención CIADI se puede ejecutar dentro de los países que son miembros de la convención, que igualmente tiene un proceso muy parecido al de ejecución de la Convención de Nueva York, pero la diferencia y la distinción aquí es que los laudos emitidos por el CIADI no tienen una sede, es decir, no tienen una corte que los regula o que los anula, sino que la anulación de estos laudos CIADI tiene que ser a través del mismo CIADI. Es decir, si un inversionista o un estado no está conforme con el laudo que fue emitido, pueden aplicar a anularlo y frente a otro tribunal que se les conoce como tribunales ad hoc para la decisión sobre anulación del laudo. Y entonces son estos comités de anulación, que deciden sobre la anulación de los laudos CIADI. Entonces no están apegados a ninguna jurisdicción en particular, es decir, son supranacionales. Pero entonces diría yo que estas convenciones que te menciono, las de Nueva York y el CIADI, que existen demás convenciones y claramente los tratados bilaterales de inversión tienen su rol, son los que hacen que regulan la práctica y fomentan y hacen que el arbitraje sea lo que hoy por hoy es. Y como, ¿qué otros tratados o convenciones son importantes mencionar? Tal vez en un plano secundario que no tenga la misma relevancia, pero para los que quieran ahondar un poco más, ¿qué otras cosas recomendarías? Claro, dentro del mundo del arbitraje, y estas ya no son convenciones, pero son instrumentos de soft law, diría yo, que son, por ejemplo, la ley modelo de la SINUDMI. La ley modelo es básicamente la respuesta que hace las Naciones Unidas al hecho de que los países en vías de desarrollo, pues, de pronto no han desarrollado una ley de arbitraje. Entonces, esto es lo que hace la ley modelo, ahorra el proceso legislativo para la creación de una ley arbitral. Entonces, por ejemplo, en Honduras, la ley de conciliación y arbitraje es básicamente una copia de la ley modelo de las Naciones Unidas. Entonces, esta ley modelo se crea a raíz del arbitraje comercial, para el arbitraje comercial, pero los estados que la adoptan pueden decidir si le quitan el tema comercial o le expanden la aplicabilidad a los arbitrajes domésticos, como es en el caso de Honduras. Entonces, esta es revolucionaria porque hoy por hoy existen un sinnúmero de países que simplemente adoptaron la ley modelo, y entonces esto hace que la práctica del arbitraje también sea unificada en el sentido de que tenés predictibilidad cuando vas a otro país que también adoptó la ley modelo, y eso hace también y ayuda a que el arbitraje pueda ser una práctica que no necesariamente necesita que los que la practican el arbitraje sean o formen parte de una jurisdicción en particular, porque te da esa predictibilidad. Por decir un caso, Alemania ha adoptado la ley modelo en ciertas partes porque difiere un poco, pero en su mayoría ha adoptado la ley modelo, y eso quiere decir que en teoría la ley de arbitraje hondureña y la alemana tienen bastantes similitudes que facilitan la práctica transversal de los abogados en el mundo del arbitraje. Y también cabe mencionar las reglas de arbitraje que también produjo las Naciones Unidas, aquí se le conoce como SINUDMI, que son las reglas UNCITRAL de arbitraje, que son las que se utilizan para estos arbitrajes ad hoc y son las que guían el proceso, y las partes lo pueden adoptar. Creo que estas son importante mencionarlas. Sí. Recientemente, pues a raíz de los casos que se están ventilando de Honduras y más vinculado con el arbitraje internacional, hemos iniciado a armar un repositorio en Todo Legal, que lo pueden buscar ahí. Hay una sección de arbitraje. Entonces metimos, de momento está en el repositorio todo lo del CIADI, y probablemente vamos a agregar uno que otro de estos documentos para así enriquecer esa fuente de información. Y con la ventaja, ¿verdad? Uno entra al repositorio y buscas palabras claves en ese repositorio y te arroja los resultados clasificados por frecuencia en los distintos documentos que están, y ya te permite llegar a cada una de las leyes, documentos, tratados, convenciones, etc. Entonces, cada vez vamos a ir creciendo más la base de información de este contenido. Oíme, Emilio, ¿y qué sucede cuando un estado denuncia un tratado bilateral de inversión o el convenio CIADI, por ejemplo? ¿Qué sucede en este caso?
Sí, buena pregunta, Rodil. En efecto, estos tratados ya tienen sus artículos que contemplan estas situaciones y asimismo también tienen su procedimiento para denunciar o dejar de formar parte de estos diferentes tratados. En el caso, por ejemplo, del CIADI, entiendo que el artículo 72 ya manda que aunque un Estado denuncie la convención, siempre va a subsistir su consentimiento si fue dado, su consentimiento al CIADI, claro, si fue dado en un tratado distinto. Te doy un ejemplo concreto. Digamos que Honduras decide denunciar la convención del CIADI, convenio del CIADI. De igual forma, un inversionista puede hacer valer su derecho o puede iniciar un arbitraje ante el CIADI a raíz de un tratado bilateral de inversión. Porque, por ejemplo, en un tratado bilateral de inversión, es decir, el tratado bilateral entre Honduras y Holanda, existe una cláusula en un artículo que ya te manda a qué sucede en caso de una disputa, y entonces en ese caso de disputa el Estado ahí mismo hace la oferta de que si existe una disputa o un quebrantamiento dentro del tratado bilateral, el inversionista puede llevar al Estado de Honduras ante el CIADI a que se ventile la reclamación. Entonces, aunque un Estado decida denunciar el CIADI, eso por sí mismo no quita que el Estado siempre se puede ver o va a verse en este tipo de disputas. Y en diferentes tratados bilaterales de inversión también se introducen este tipo de artículos que se les conocen como sunset clauses, es decir, como, no sé cuál sería la traducción al español, pero son cláusulas que, por ejemplo, mandan que aunque el Estado o este tratado bilateral se denuncie, las disposiciones dentro de él subsistirán por 15 años, por darte un ejemplo. Entonces eso le da estabilidad a los inversionistas al saber que, bueno, si yo voy a hacer una inversión en Honduras, sé que aunque este tratado bilateral, el Estado de Honduras lo denuncie, de igual forma tengo 15 años donde yo puedo hacer uso o hacer valer mis derechos contenidos dentro de este tratado. Entonces, digamos que ya fue pensado esto mientras se fue legislando este tipo de instrumentos. El decir que si un Estado lo decide denunciar no significa que por ese mismo hecho ya no se vea obligado a esta jurisdicción, porque pues ya consintió a la jurisdicción el Estado. Entonces es bastante difícil que se escapen ahora de sus obligaciones internacionales. Claro. Y el arbitraje internacional, digamos, ¿qué críticas negativas se le hace a este tipo de arbitraje o a este tipo de prácticas legales? Sí, el arbitraje de inversión, parte de las críticas surgen a raíz del desconocimiento general que tiene la población, honestamente, porque existen estas percepciones como es un sistema confidencial, es corrupto, siempre ganan los inversionistas, y realmente las estadísticas muestran lo contrario. No siempre ganan los inversionistas, es más, históricamente hablando, en su mayoría son los estados los que salen exitosos en este tipo de procesos. Pero el sistema en sí, el del sistema del arbitraje de inversión es asimétrico. Y es asimétrico porque simplemente es el Estado haciendo una oferta y dando preceptos a los inversionistas. Pero el Estado, en estos instrumentos, el Estado contratante o el Estado anfitrión no está recibiendo ninguna obligación por parte del inversionista. Es decir, el único que está otorgando beneficios en estos tratados es el Estado, son los Estados. Pero lo que se ha visto y lo que ha venido o la respuesta que se ha dado, que los países han dado a esta crítica, es que los nuevos tratados bilaterales de inversión ya tienen cuestiones como decir ambientales, por ejemplo. Por darte un ejemplo, ya el inversionista no puede simplemente venir a un país y hacer valer de estos beneficios sin no observar que su inversión tenga un beneficio al ambiente, un beneficio a la sociedad. Entonces ya de esta forma es como los países están atendiendo a las críticas de alguna forma u otra, donde ya se le impone obligaciones a los inversionistas. Entonces creo yo que el sistema donde comienzan las críticas es esta asimetría, pero como te digo, ya se está atendiendo con estos nuevos tratados bilaterales de inversión, y lo que los estados están haciendo, porque estos tratados en su mayoría fueron celebrados, digamos, en los 90s, en los principios de los 2000, los estados están renegociando los tratados bilaterales, y entonces ellas están pidiendo los preceptos.
que tiene que tener la inversión, tiene que tener un beneficio a la sociedad, por darte un ejemplo, tiene que observar las leyes ambientales o puede observar las leyes ambientales ya sea nacionales o internacionales. Entonces ahí también los estados pueden hasta elevar los estándares a los inversionistas. Entonces por ahí va. Este tema ambiental se configura para estas posibilidades de disputa en una controversia que pueda escalar a CIADI o otro de estos organismos. Este tema de cuidar los aspectos ambientales es a través de otros tratados que pasa como a formar parte por default de cualquier relación Estado-inversionista que pueda llevarse a cabo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Claro, porque estos tribunales... Aunque no esté directamente en el acuerdo particular entre el inversionista y el Estado. Exacto, porque estas referencias, aunque sean, digamos, una línea, ya le dan cabida al tribunal arbitral a que interpreten que esta línea, que quiere decir, dándote un ejemplo ficticio, que el inversionista tiene que observar todos los tratados o convenios que el Estado anfitrión ha entrado en materia ambiental. Esto ya hace que el tribunal arbitral a la hora de decidir estas disputas pueda aferrarse a estos tratados que no son estos tratados ambientales. Entonces, como forman parte del campo del derecho internacional, permite que los diferentes tribunales puedan hacer referencia o hacer mención o en efecto ver que el inversionista no respetó este tratado ambiental y lo puedan traer a la hora de tomar su decisión. O sea que interesante lo que mencionaste. En el fondo lo que sucede es que solo hay una entrega en el derecho contractual, ambas partes entregan y en este caso es el Estado entregando condiciones determinadas para que la inversión suceda. Entonces le dice como una manera, estoy intentando resumirlo de una forma bien simple, le dice al inversionista, mira, inversionista, las condiciones que pactamos se van a mantener por XX tiempo y yo te lo aseguro, y si no, pues ya se activan estos mecanismos. Entonces solo una parte está entregando esto. También creo que es importante mencionar algunos, como tal vez un caso cercano que ahorita aquí lo tengo en pantalla, que es el de Pacific Rim El Salvador, que se dirimió el 11 de octubre del 2016, en el cual una empresa de una minera entabló un proceso de arbitraje contra el Estado de El Salvador, pues y al final perdió la minera y tuvo que compensar el Estado de El Salvador. La solicitud inicial de compensación por parte de Pacific Rim era de $300 millones. Entonces, como más o menos poniendo en contexto lo que decía vos de la cantidad de arbitraje de Estado-país. Y dirías vos, Emilio, que usualmente estas dinámicas de arbitraje internacional son ante estados, ante países de poco desarrollo. Se entendería el concepto que se tiene es que son los estados subdesarrollados los que se ven mayormente afectados por este tipo de prebendas o situaciones, pero las estadísticas realmente dicen lo contrario. Para darte un ejemplo, el estado que más se ha visto siendo o respondiendo a arbitrajes de inversión es el estado de España, el Reino de España. Entonces, aquí cambia la situación porque, para darte un ejemplo, en España lo que sucedió fue que el gobierno español decidió remover ciertos beneficios que le estaba dando a los generadores de energía renovable en España. Y entonces fue a través del Energy Charter Treaty que estos generadores de energía o productores de energía, como se les conoce, empiezan a demandar al Estado de España. Pero no necesariamente tiene que ver con el país, pero sí tiene cierto apego a los países en vías de desarrollo, pero tiene que ver más, diría yo, tiene que ver más con el hecho de las políticas que los países adoptan. Como darte un ejemplo, el Estado de Venezuela cuando empezó a privatizar a nacionalizar, exacto, la serie de empresas, eso generó que se generaran muchas reclamos de inversión, pero no necesariamente tiene que ver con que el país sea subdesarrollado o no. Como te digo, todos los países en algún momento se ven afectados o se ven siendo o respondiendo a este tipo de reclamaciones. Mi lectura entonces, por lo que conversamos, es que tiene más que ver con qué tanto cambian las reglas del juego, ¿eh? Exacto. Tiene que ver con las políticas que los países adoptan, sí. ¿Qué tan
Y que en un momento le ofrezcan a inversionistas ciertas reglas del juego y por situaciones que pueden ser muchas causas, ¿verdad? Usualmente políticas. Suele suceder en nuestros países de América Latina que nos movemos entre dos espectros como de maneras bien radicales. Entonces, en un momento nos ofrecieron determinadas condiciones que cuando cambian el panorama político y cambia el partido en el poder, se modifican esas condiciones, entonces eso activan todo este tipo de disputa, ¿verdad? Entonces, es ese cambio de las condiciones lo que genera esta actividad arbitral. Sí, y generalmente son estos países que tienen mayor inestabilidad política, que, bueno, sinceramente, sí son los países en vías de desarrollo, pero no siempre, como te digo, el caso de España, caso de Polonia, Colombia, que se ven afectados por este tipo de cambios radicales en sus políticas. Hasta el Estado de Holanda se ve respondiendo a reclamaciones de inversionistas. Entonces, nadie está absuelto, digámosle, a que el día de mañana el gobierno decida hacer un cambio radical, ya sea en las políticas de energía o demás, que genere que ciertos inversionistas se sientan inconformes y consideren que el Estado ha violentado su derecho. Claro. Sí. Hablemos un poquito de estadísticas. Tal vez si nos puedes compartir algo sobre estadísticas del CIADI. Desde el lado de Honduras, más o menos en un punto hicimos un evento con el abogado Juan Diego Lacayo, a quien también tuvimos en este podcast hace un par de semanas. Les recomiendo escuchar ese episodio. Y para fines de esa charla hicimos una especie de hicimos un intento de contabilizar a lo que se puede contabilizar y a la data que se tiene en Honduras, ¿verdad? Que es lamentable. Pero sí, la cantidad de laudos anda desde que inició. Creo que los primeros arbitrajes en Honduras se empiezan a ventilar en los 2000, ¿no? Por ahí, si no me equivoco. Tal vez arbitrajes institucionales. Sí, correcto. En los 2000 comienza. Ajá. Y se han ventilado más o menos, creo que hay como una cantidad en los cienes de laudos o un poquito abajo. Desde esa fecha hasta la fecha actual anda en los cienes todavía la cantidad de laudos que se han emitido. No sé si vos tenés otro dato o si no, pues pasamos a hablar acerca de las estadísticas del CIADI y otras estadísticas que nos puedas compartir. Sí, fíjate que en términos de una herramienta que las Naciones Unidas publica en Internet, tiene como un observatorio de las inversiones, creo que se llama UNCATD, UNCTAD Policy Hub. Entonces este hub hace investigación sobre la promoción de las inversiones y la protección en los diferentes países. Y entonces, si los que nos escuchan deciden algún día querer ver cuántos tratados bilaterales ha celebrado Honduras, cuántos casos de inversionista Estado se ha visto Honduras envuelto en este tipo de herramientas, se pueden observar. Pero según los datos que tengo yo, Honduras se ha visto involucrado, y aquí solamente es en temas de arbitraje de inversión, se ha visto involucrado en 11. Y importante, solo en el 2023, en lo que va del 2023, Honduras ya se ha visto respondiendo 6 arbitrajes ya. O sea, se han iniciado 6 arbitrajes contra el Estado de Honduras. Y aquí veo yo que uno de estos arbitrajes fue por medio de un contrato de inversión que celebró el inversionista con el Estado de Honduras. 2 de estos arbitrajes son iniciados a raíz de la Ley de Promoción y Protección de las Inversiones que tiene Honduras, donde Honduras hace ahí mismo esta ley del 2011, la invitación a los inversionistas que en caso de que existan conflictos pueden irse al mecanismo CIADI. Y tenemos después los demás arbitrajes, que serían 3, son a raíz de tratados bilaterales de inversión o multilaterales, como puede ser el caso de Próspera, un arbitraje que fue iniciado a través de NAFTA. Y entonces ahí es donde se van iniciando estos procedimientos. Pero el total de inversionista-Estado son 11 arbitrajes. Honduras. Sí. Contra Honduras. O sea que en el 2023, que son 6, estamos hablando que es más del doble de lo que se había hecho históricamente. En un año más del doble de lo que se había hecho históricamente. ¿Y tenés alguna cifra, alguna estadística a nivel mundial, más o menos cuántos arbitrajes internacionales se ventilan al año o en un periodo determinado?
¿Tenés algún dato? Sí, fíjate que el CIADI y la Corte Permanente de Arbitraje, ellos publican sus estadísticas, y por lo que va por decirte, del 2022, el CIADI registró un total de 41 arbitrajes, 34 bajo la convención, son más de 41, estos son aquí separándote la cantidad de arbitrajes, 41 arbitrajes dentro de lo que es el CIADI, que son 34 bajo la convención del CIADI, y 7 bajo el mecanismo complementario, que es cuando los estados deciden adherirse a las reglas del CIADI sin ser parte del convenio. Como y asimismo, nada más usar su tribunal. Correcto. Y asimismo administró 15 casos bajo las reglas UNCITRAL, es decir, arbitrajes ad hoc, y en su totalidad de lo que ha históricamente el CIADI administrado, ya van por los 900 casos, como para darte una idea. Si lo ves desde una perspectiva macro, no son tantos realmente, pero 900 casos entre inversionistas y estados, diría yo que de lo que va del sistema es bastante. Y después la Corte Permanente... Sí. Como en 60 años aproximadamente, ¿no? Sí, es bastante realmente. Y después la Corte Permanente de Arbitraje registró 50 casos en el 2022 y 50... coincidentalmente el mismo número, y 50 solicitudes para actuar como autoridad nominadora. Y para darle un poquito más a las personas que nos escuchan sobre qué es esto de la Corte Permanente de Arbitraje actuando como autoridad nominadora, es cuando la Corte Permanente de Arbitraje es llamada a, por ejemplo, nombrar árbitros únicos en caso de que el tratado bilateral o el contrato de inversión mande a que es un arbitraje donde un árbitro va a dirimir la situación. La Corte Permanente puede nominar a este árbitro directamente. También actúan como para, digamos, en un arbitraje ad hoc donde está administrando la Corte Permanente de Arbitraje, si una parte tiene un reclamo contra un árbitro, es ante la Corte Permanente de Arbitraje que hacen ellos el reclamo. Y también pueden ellos determinar gastos. También ayudan a determinar gastos en este tipo de situaciones. Y pasa que la Corte Permanente de Arbitraje actúa como autoridad nominadora porque es así como fue decidido dentro de las reglas UNCITRAL de arbitraje. Entonces, ahí dentro de estas reglas es que se le da esta facultad a la Corte Permanente de Arbitraje para que actúe como autoridad nominadora. Esto es en los casos que las partes no han en su acuerdo delineado cómo se va a llevar a cabo todo totalmente, sino que tienen que respaldarse o recaer sobre las reglas de arbitraje que determinaron, que en este caso son las reglas de arbitraje UNCITRAL. Uh-huh. Y cambiando de tema, digamos, ya haciendo un lado el arbitraje y hablando un poquito más del acceso a la información, pues creo que como abogados y en general, ¿verdad? Cualquier ciudadano que quiere tomar decisiones para empresas, para sus negocios, para dónde vivir, etcétera, vivimos en un mar de información. Entonces me gustaría saber vos cómo haces para dos cosas. ¿Qué herramientas de investigación utilizas para el tema de arbitraje, ¿verdad? En tu práctica profesional, y en el caso que para vos estar al tanto de la normativa o la nueva regulación que se produce en Honduras, si para vos es una importancia, ¿qué haces para acceder a esta información y de qué manera la consumís? Fíjate que, bueno, empezando con qué herramientas utilizo en mi práctica cotidiana, para investigación se utiliza LexisNexis, Kluwer Arbitration. Son estas herramientas, digamos, que popularmente son las que se usan en el mundo arbitral para revisar tanto decisiones y comentarios doctrinarios sobre arbitraje, pero también existen páginas como Italo, donde ya puedes accesar a laudos y poder ver las decisiones de los diferentes tribunales. Entonces, en general diría yo que son estas herramientas que se utilizan. Y ya para el plano de cómo se hace o hacía en su momento identificar reformas legales en Honduras, pues antes de que existiese la herramienta que venís comentando, utilizada simplemente de voz a voz, se manejaba la difusión de las normas normativas, ya sea viendo el periódico, siguiendo lo que se está sucediendo dentro del Congreso. Entonces era bastante disperso, o se encontraba bastante disperso el conocimiento, diría, pero siguiendo lo que se publica dentro de la Gaceta, y de esa forma es como uno podía mantenerse al tanto de lo que sucedía. También pasa que en Honduras se publican leyes, digamos, leyes especiales en el 2013, y aún en el 2022, 2023 se habla que son nuevas leyes. Entonces es un poco letárgico el conocimiento o llegar a conocer de estas nuevas leyes, porque también pasa que la actividad legislativa en Honduras es bastante alta, como hemos visto. Sí.
¿Y alguna vez has utilizado Todo Legal vos? Fíjate que cuando estaba el tema de la pandemia, me enteré que en Todo Legal se había puesto todo lo que tenía que ver con las leyes que se estaban pasando en relación al COVID y me aferré a lo que se encontraba en el repositorio de Todo Legal. Uh-huh. Sí, hicimos un repositorio en ese momento. Actualmente nos enfocamos bastante en procesar la Gaceta y pues hemos creado una herramienta propietaria que se llama PIL, Procesador Inteligente de Información Legal, que nos permite de manera bien rápida agarrar todo este contenido y empezarlo a clasificar, ¿verdad? Que el valor de esta información es la clasificación de la información que permite la rápida búsqueda. Claro. Y todas estas herramientas como para cómo es que funciona, todas estas herramientas que tú comentas, la de Wolters Kluwer, LexisNexis, son suscripciones pagadas, ¿verdad? Y son precios bastante elevados. Sí, son precios bastante elevados, digámosle, corporativos a estas firmas grandes que se le hacen. Entonces, no realmente en la práctica cotidiana de un individuo se utilizan estas herramientas. Ahí ya se tendría que recurrir a comprar los libros, ¿será? O aferrarse a comentarios que no estén detrás de una página de pago. Entonces, no es realmente fácil, pero se encuentra alguna forma. Bueno, es parte de la inversión de la práctica, ¿verdad? El costo operativo. Y claro, así es como se hace. Sí, es que la práctica legal es una práctica de administrar conocimiento y de depurarlo e irlo evolucionando. Y fíjate que eso que comentabas vos, de la letargia, digamos, lo letárgico Sí. Yo diría que somos letárgicos en la aplicación de las leyes porque también no se socializan, porque a la gente no poder accederlas y no distribuirse adecuadamente, que es el problema que nosotros identificamos, que la gente pasan por alto, pues es como una constante vómito de contenido. Correcto. Que no se integran al sistema, ¿verdad? Y la integración al sistema implica que tanto los funcionarios la conozcan y sepan cómo aplicarla y los ciudadanos sepan de esa normativa, pues para que no la infrinjan o para que la puedan utilizar en su beneficio. Entonces esa es la parte que a nuestra forma de verla está rota. Por ejemplo, hay una ley de descentralización súper interesante que no entiendo porque ninguna municipalidad la está desarrollando. Hay gente que ni siquiera sabe que existe. Pero es bien curioso, esa ley se publicó en la Gaceta en el 2020, pero es un decreto del 2016. O sea, tardó 4 años en ser publicada. Entonces, el tipo de cosas que no deberían de pasar y que al hacer más accesible la información, la gente se da cuenta de estas situaciones y con la esperanza de que no sucedan. Y para cerrar, abogado, ¿qué libros o qué recomendaciones le darías vos a las personas que quieren seguir un poquito más este tema del arbitraje? Tal vez algunos cursos puntuales o algunos libros que crees que comunican bien algunos aspectos de esto. Sí, bueno, he visto para libros, yo diría que el Tratado de Arbitraje Comercial de Gary Bourne es indispensable para aprender sobre el arbitraje desde comienzo a fin y seguir blogs sobre arbitraje. Hay bastante que se publica sobre arbitraje y entonces por esos medios, asimismo existe un curso de Arbanza, de arbitraje, se llama Arbanza, altamente recomendado. Yo personalmente no lo tomé, pero he visto la currícula y veo que es bastante comprensivo. Pero volviendo al tema, que lo que estábamos comentando en el cierre también, esta falta de difusión de conocimiento también tiene que ver un poco y puede ser culpa de los abogados también, porque no se escribe suficiente. No se difunde, no se hace esta difusión de información de forma eficaz, me parece a mí, y pasa que mucha gente tiene el conocimiento dispersado. Eso es el comentario que haría yo con respecto al compartir o difundir conocimiento también, porque a veces surge una decisión de la Corte Suprema, un comentario al respecto me parece que sería muy interesante, y eso son cuestiones que tanto estudiantes como abogados jóvenes o avanzados deberían estar haciendo en su cotidiano, en su práctica cotidiana. También es un tema de que nosotros mismos tenemos que desarrollar el derecho. No podemos dejar que no simplemente referirse a las leyes, sino también hay que digerir y compartir y difundir el conocimiento. Y eso también tiene que ver un poco con la misión de Honduran Young Arbitrators. Tratar de difundir, compartir un poquito más la plática alrededor del arbitraje. Pero estas son las iniciativas y las plataformas que se tienen que utilizar para empujar esta misión, creo yo. De acuerdo. Gracias por tu tiempo, abogado Emilio Ruiz, y que estés bien. Te agradezco la invitación, Rodri. Saludos a todos. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.